Decía antes que el Señor ha resucitado y que eso es lo que da sentido a la fe de todos los que estamos hoy aquí presentes, de todos los cristianos, de todos los que hemos decidido que sea Jesús el Señor de nuestra vida. Pero mejor que mis palabras, creo que son las palabras de la Biblia. Así que quiero que sea la Escritura la que hable y vamos a ir a este texto de la resurrección en la que describe perfectamente cómo fueron esos primeros momentos antes de pasar al mensaje que lo va a tener Pepe. Vamos a leer en Juan capítulo 20, de los versos que van del 1 al 10. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto sobre los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Pues aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este domingo de resurrección. Es un hecho que cambió la historia y que cambió también nuestras vidas y que va a seguir cambiando las vidas de muchísima gente. Hemos cantado que un día le veremos cara a cara. Hay grandes cosas que están por pasar para el mundo, ¿a que sí? Ese día será extraordinario, ¿no? O sea, Jesús ha prometido que resucitaría. Era algo increíble, ¿eh? Hay que reconocer que los discípulos no se lo creyeron, ¿eh? Hasta que no lo vieron, esto, pero pasó. Pero también Jesús dijo que iba a regresar. Eso no ha pasado todavía, pero va a pasar, porque lo que Jesús dice se cumple. Por lo tanto, aunque el mundo está un poco revuelto, quedan cosas muy buenas por pasar para este mundo y también para los cristianos, ¿no? Pero en esta mañana no voy a hablar de la resurrección, aunque ese es el tema central. Cuando estaba preparando esta serie, pues, bueno, el Señor me guió a considerar que Jesús precisamente lloró 3 veces, según dice la Biblia. Cuando dije eso, algunos arrugaron la nariz. ¿Cómo? ¿3 veces? ¿No? ¿De dónde está eso, no? Y vamos a ver hoy la tercera vez en la cual Jesús lloró, ¿de acuerdo? Me parece interesante porque esto ocurrió en Semana Santa. Cuando Jesús llora, precisamente llora en los días que estamos celebrando, ¿no? Y qué bueno que lo estemos celebrando con la Biblia abierta. Celebrar la Semana Santa con la Biblia abierta, leyendo lo que dice la Biblia, cambia completamente todas las cosas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a reconsiderar, a considerar esa tercera vez que Jesús lloró. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque viniste a este mundo con una misión específica, aunque supusiera sufrimiento y muerte. Pero la resurrección lo cambia todo y nos da la victoria, Señor, y gracias que podemos descubrirte a través de la página de la Biblia, de las páginas de la Biblia, y no hay nadie en el mundo que merezca la pena ser seguido porque todos están muertos. Tú resucitaste, por lo tanto merece no solamente seguirte, sino entregar nuestra vida a ti, Señor, y a tu causa. Pedimos que toque nuestro corazón en esta mañana, cuando vamos a considerar tus lágrimas, también en estos días, Señor. En tu nombre te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Decíamos que la primera vez que Jesús llora fue precisamente
al contemplar el sufrimiento de las hermanas de Lázaro, ¿no? Y ver que la gente que le quería estaban allí llorando. Es lógico, cuando alguien se muere, pues lo sentimos, ¿no? Y lloramos, ¿no? Y Jesús se compadece porque esto no es el plan de Dios. El plan de Dios no era que la gente muriera, ¿no? ¿De acuerdo? Es una consecuencia del pecado. Así que se identifica con el sufrimiento humano y Jesús llora por su amigo Lázaro. Después le levanta de los muertos y resucita. Eso ocurrió el sábado, antes del domingo de Ramos. Prácticamente estamos ya en Semana Santa. La segunda vez que Jesús llora fue el domingo. Fue el domingo cuando va a entrar en Jerusalén de una manera pacífica, humilde, en son de paz, montado en una burra, en un burrito, ¿de acuerdo? Y cuando contempla el jolgorio de la ciudad, las risas, las fiestas, los bares estaban llenos, las plazas estaban llenas, ¿me entendéis? En Jerusalén. Y están celebrando una fiesta y no están entendiendo absolutamente nada. Y Jesús sabe que todo lo que están haciendo no procede del conocimiento, de la ignorancia sí. Dice, por cuanto no conocisteis el día de vuestra visitación. O sea, no fueron capaces de darse cuenta el día que fueron visitados por Dios mismo, hecho hombre, ¿no? Y llora. Cuando la gente se ríe y celebra, pues Jesús llora. Y la tercera vez, cuando llora Jesús, en el texto que hemos leído en Hebreos dice lo siguiente, el autor de Hebreos: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cuándo ocurrió esto que recoge el autor de Hebreos, que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo Jesús llora por tercera vez? Cuando vamos a los evangelios, podemos comprobar, según Mateo, todos los evangelistas recogen este hecho, que dice que tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice el versículo 42 que otra vez fue, porque lo hace tres veces Jesús está orando, pidiendo la misma cosa. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Cuando vamos al evangelista Marcos, dice lo siguiente: y comenzó a entristecerse tomando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y les pidió acompañarle, les dejó ahí y él se adelantó como un tiro de piedra y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yendo un poco adelante se postró en tierra y oró que si era posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Nos dice Lucas que saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Esos discípulos también le siguieron. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le pareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas es médico y puede deducir y contemplar realmente el profundo sufrimiento de Jesús en aquella hora. Le pide Jesús a los discípulos que velen con él. ¿De acuerdo? Hay un grupo que está ahí, el grupo más numeroso, pide a 3 de ellos que le acompañen un poquito más adelante, les transmite su angustia, su sentimiento, su dolor, su pena, y dice: por favor, es lo que uno necesita cuando está pasando por un mal momento, ¿no? Jesús busca compañía y le pide a esos discípulos: por favor,
apoyadme, dadme un abrazo, ¿no? Acompañadme en oración, ¿de acuerdo? Y Jesús, como un tiro de piedra, se va un poquito más adelante y él está solo ante la presencia del Padre. Los discípulos, los pobres, están que se duermen, vamos, que se duermen, que están cansados y se duermen. Y Jesús les descubre, bueno, durmiendo, y les dice, vámonos ya, ¿no? Así que se pone de rodillas, se postra. La idea es que Jesús no está de pie orando, ¿de acuerdo? Se puede orar de muchas maneras, sentado de pie en el autobús, en la casa, caminando, corriendo, ¿me entendéis? No hay una sola manera legítima para buscar a Dios y orar, ¿no? En este caso, él se tira a la tierra, se tira a tierra, se postra en tierra, se pone de rodillas y es una señal realmente de angustia, de petición de misericordia, de clamor al Padre. Y les dice, está triste mi alma hasta la muerte. No sé cómo será ese sentimiento, ¿de acuerdo? Porque gracias a Dios nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir. Pero Jesús lo sabía. Y no solamente que iba a morir, sino de la manera en que iba a hacerlo. Imaginad si yo supiese que nos vamos a morir dentro de una fecha determinada. O sea, desde aquí hasta esa fecha sería vivir una vida angustiosa, ¿o no? ¿De acuerdo? Entonces él sabe que va a morir y su alma está muy triste. Se entristece, se angustia, dice que hay una tremenda agonía y que está orando intensamente. Y Lucas, como decía antes, como médico, da un detalle, dice que era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este es un fenómeno médico, ¿no? Si hubiese un médico aquí nos diría que efectivamente no es muy frecuente, porque no es fácil que una persona llegue hasta un nivel tan extremo de estrés y de angustia, pero cuando eso ocurre, los vasos sanguíneos próximos a los poros de la piel, por donde sudamos, ¿de acuerdo?, se rompen. ¿De acuerdo? Provoca una ruptura de los vasos sanguíneos y hace que la sangre fluya a través de los poros por los que sudamos. Así que eso sucede, y Lucas, que es médico, ¿de acuerdo?, pues recoge ese dato, ¿no? Y tal era el sufrimiento que Jesús tenía ante la proximidad de su muerte. Por lo tanto, a la luz de lo que dice el texto de Hebreo, aunque ellos no recogen que aquí se incluyen lágrimas, a la luz del texto de Hebreos podemos decir que los días de su carne, ¿qué días fueron esos? ¿Cuándo fue cuando él clamó al Padre que le librase de eso? Fue en Getsemaní, fue en este momento. Y lo hizo con clamor, eso lo dicen los evangelistas, pero no nos dicen que lloró, pero sí nos lo dice el autor de Hebreos. Así que Jesús llora en Getsemaní. Las lágrimas de Jesús el domingo de Ramos, que vimos la semana pasada, y vamos a ver hoy las lágrimas de Jesús en el huerto de los olivos en Getsemaní. Mira, la muerte de Jesús es completamente diferente y única al resto de las muertes. Porque sabe cuándo, como he dicho, sabe cómo, sabe que tiene un sentido espiritual lo que va a hacer. Él sabe que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es algo que no podemos entender, ¿no? Pero de alguna manera Dios estaba colocando todo el pecado del mundo sobre las espaldas de Jesús. ¿De acuerdo? O sea, cada uno de nosotros lleva una mochila a lo largo de la vida, ¿no? Es como si cada ser humano de este planeta se quitase la mochila y la pusiese en los hombros de Jesús. Y en ese momento nos quita a nosotros el peso, nos quita a nosotros el pecado y lo lleva a Él en sus espaldas. ¿Cómo tendría que ser el peso del pecado del mundo para que Jesús lo asumiese sobre Él en el momento de la cruz? Por eso digo que la muerte de Jesús es completamente diferente al resto de las muertes. Y no solamente eso, sino que es la muerte de Dios hecho hombre. Eso es otra cosa que tampoco terminamos nosotros de entender, ¿no? O sea, nosotros podríamos decir, por eso el cristianismo es extraordinario, ¿de acuerdo? Porque el ser humano se muere, ¿o no? Todos nos morimos, ¿no? Claro, y es muy fácil que el Dios tal está allí en el cielo y no sabe lo que se pasa cuando uno se pone malo, cuando uno está en un hospital y cuando uno se muere, ¿no? No lo sabe. Porque Él está allí, en el Olimpo, con los dioses, bebiendo vino, ¿no? Disfrutando de la vida. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que se identifica hasta tal punto con el ser humano que
que hasta muere para que sepa lo que es morir. Entonces es un misterio extraordinario, ¿no? Que la segunda persona de la Trinidad, que es Dios, se hace hombre y como hombre muere, como dice Pablo en Filipenses, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó sobre todo nombre, ¿no? Eso es algo extraordinario. Por lo tanto, es la muerte de Dios hecho hombre. Mateo nos dice que Jesús dijo 3 veces en esa oración: si es posible, pase de mí esta copa. Otra vez fue, oró y diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y oró la 3.ª vez. Marcos nos dice que decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. O sea, él reconoce, sabe que Dios es poderoso para hacer eso, porque lo había hecho con Lázaro, ¿no? O sea, que librarle de la muerte. Otra vez oró diciendo las mismas palabras. Lucas nos dice que diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el autor de Hebreos añade el dato que Cristo en esos días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Las 3 veces que Jesús ora, lo hace con lágrimas en los ojos. Según el autor de Hebreos, con gran clamor y lágrimas. Dice Spurgeon que esta oración de Jesús es una oración modelo. Si queremos saber qué es la oración, mira, en primer lugar era una oración a solas. Dice que se adelantó a un tiro de piedra. O sea, es una relación con Dios personal, es una oración a solas. Podemos orar en la iglesia, en grupo, con otros. Podemos orar con nuestro marido, ¿me entendéis? Con hermanos, pero también hay un tiempo para orar a solas con Dios. Y fue una oración a solas. Era una oración humilde, puesto que se pone de rodillas y se postró en tierra. O sea, su cara dio con el polvo de la tierra. Era la oración de un hijo que se dirige a su padre. O sea, ¿me entendéis? Está orando al padre. La oración de un hijo que habla con su padre. Era una oración perseverante porque oró 3 veces. No solamente una vez, sino oró 3 veces diciendo las mismas cosas. Y era una oración también angustiosa, pero una oración de sumisión. Porque en todas las veces que Jesús está orando, está diciendo que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿No? Esto me duele. Esto es duro, durísimo. Quisiera, si es posible, evitar esto. Como todos nosotros decimos cuando estamos sufriendo, ¿no? Pero dijo las 3 veces que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú, ¿no? O sea, lo que estaba haciendo Jesús en este momento es ceder su voluntad a la voluntad del Padre, y estamos hablando de morir. O sea, no estamos hablando de decir: ¿qué casa me compro? Que sea tu voluntad, Señor. ¿Me entendéis? ¿De acuerdo? No estamos tomando una decisión dejándola en las manos del Padre, podríamos decir, de carácter menor. Decir que sea tu voluntad es morir, ¿me entendéis? Que no es algo que no tiene importancia. Es ceder la voluntad hasta el punto que esa voluntad puede llevarte a la cruz. Que no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. ¿Qué estaba pasando realmente en Getsemaní ante esta circunstancia? Ya lo hemos leído en el texto de Hebreo. En los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y fue oído, ahora veremos eso, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a desgranar un poquito este texto para ver lo que está diciendo el autor de Hebreo. Dice que en los días de su carne, habla de que Jesús es humano. ¿De acuerdo? Luego había herejías que surgieron ya al final del siglo I que decían que eso no podía ser, que Dios no tomó cuerpo humano. ¿Entendéis?
tuvo una apariencia, pero la divinidad no se puede hacer carne, ¿me entendéis? Eso no es comprensible. Y había, por eso Juan, en primera, segunda de Juan, habla que aquel que no cree que Jesús ha venido en carne, es un mentiroso. Porque no se podía, según la filosofía de aquel tiempo, la influencia griega, ¿cómo que Dios se hace carne, que la carne no importa? Lo que importa es el espíritu, ¿de acuerdo? Entonces eso es imposible. Entonces surgió esa creencia de que Jesús realmente no se hizo hombre, era una apariencia de hombre, pero realmente era Dios, ¿de acuerdo? Dice que fue carne en los días de su carne, que se hizo como tú y como yo, y experimentó tristeza. ¿Estás triste? Jesús sabe lo que es estar triste. ¿Tienes miedo? Jesús sabe lo que es tener miedo. ¿Sientes angustia? Jesús sabe lo que es la angustia. O sea, todas las emociones por las que podamos pasar, a mí eso me da mucha, porque a veces cuando estamos en una situación parece así difícil, pensamos, o sea, que nadie me entiende. O sea, que sí, tú dices que pero tú no estás en mi lugar. Bien, hay alguien que sí entiende lo que es ser traicionado. O sea, que le claven un puñal por la espalda como Judas. O sea, si te sientes traicionado por alguien, Jesús sabe lo que es eso, ¿me entendéis? Y así tantas cosas, si estás triste, si estás desanimado, si tienes miedo, Jesús como hombre sintió lo que todos los hombres pueden sentir. Cuando Dios se hace hombre, se hace de verdad, se hace de verdad. Esto es algo tan profundo que no podemos entender, pero que sí debemos agradecer, ¿o no? Sí podemos y debemos agradecer. O sea, Jesús sintió todas las emociones que tú puedas sentir, que todos los seres humanos puedan tener. Murió, mucho peor que tú morirás. Esto es también una verdad esperanzadora. Mira, la muerte es un tramo difícil, y nos vamos a morir. Gracias a Dios que la palabra de Dios nos da esperanza, nos da verdades para afrontar ese hecho. Pero que no se te olvide, Jesús murió solo. En la cruz dice, ¿por qué me has abandonado, Dios mío? Hasta en la cruz y en su muerte Jesús está solo. Nadie que le sigue estará solo cuando se muera. Si eso te da un poco de esperanza, ¿no? Porque Jesús murió solo, porque de alguna manera el Padre no podía tener esa relación, esa comunión que había tenido con Jesús en Getsemaní. Dice que le escuchó, ahora lo vamos a ver eso, ¿no? ¿De acuerdo? Dios tenía que apartarse para que Jesús llevase sobre él el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, la muerte de Jesús, además de ser una muerte diferente, como hemos dicho, es diferente también en el sentido que murió solo. Pero no solo en el sentido también, podríamos decir, porque todos los amigos, los hombres, aquí las mujeres siempre ahí, ¿de acuerdo? Porque las mujeres le acompañaron. ¿Pero dónde estaban los hombres? Acobardados todos ahí, todos escondiéndose, todos corriendo, ¿no? Y tal. Entonces eso también es duro, ¿no? O sea que al final de tus días no te quedes solo, ¿no? Aunque había compañía. Pero Jesús murió solo para que tú no mueras solo. Por lo tanto, tenemos la certeza, como Él sabe lo que es morir solo, yo tengo la convicción de que cuando tú te mueras, Jesús estará ahí tomándote de la mano. ¿No? No morirás solo. No morirás solo. Dice que ofreció ruegos, súplica, con clamor, con lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Mira, aquí hay un vocabulario extraordinario que podríamos llamar el vocabulario de Getsemaní. La palabra ruego y súplica viene de una palabra que significa grito. Es un grito que alguien expresa reconociendo la dependencia, la necesidad de auxilio que tiene. ¿De acuerdo? Cuando la palabra esta que utiliza aquí, ruegos y súplica, es un grito de auxilio ante una situación desesperada. ¿Alguna vez has estado tú así? La palabra que utiliza aquí el autor y el vocabulario que utiliza es sumamente interesante. Es una petición de auxilio ante una situación desesperada.
La segunda palabra, ruegos y peticiones, tiene que ver con las personas que buscaban la protección y la paz que venía de Dios. Es como encontrar refugio en las manos de Dios. La tercera palabra que aparece es clamor. Clamor es un grito fuerte que se da, que se dice, que se expresa. Y es el grito que dan las mujeres cuando están de parto. Y solamente ellas saben cómo es eso. ¿De acuerdo? Así cuando dice con gran clamor, es el dolor agudo que siente una mujer en el momento de dar a luz. Y grita de dolor. Eso es lo que está haciendo Jesús. Es una expresión de dolor extremo, de angustia física en su momento. También dice lágrimas, ¿veis? Por eso podemos decir que Jesús también lloró en medio de todo lo que hemos dicho que expresó. Se refuerza que Jesús era humano, que llora, que derrama lágrimas, que siente, que sufre ante la situación que está soportando de llevar el pecado sobre sus hombros y también de sentir que se va aproximando la separación del Padre en el momento de la cruz. Y hay otra palabra que es agonía. Agonía, que es la palabra que se expresa cuando el cuerpo de un atleta está al límite. Por eso podemos decir que Jesús llora y suda sangre, ¿no? O sea, cuando a una persona ya se le rompen las venas capilares, ¿no? Las venas pequeñas, ¿no? Hasta el punto de que sangran y la sangre fluye por los poros, es que la persona está psicológicamente en un estado extremo. La palabra aquí es como ese atleta que llega a la meta, ¿de acuerdo? Que llega a la meta y se cae, y pobre, ya no, y su cuerpo no da para más. Está físicamente en una situación extrema. Ruegos, lágrimas en Getsemaní. Porque no fue fácil. Porque fue una lucha real y fue una lucha agónica. Y ocurre en un sitio concreto que se llama Getsemaní. ¿Sabéis lo que significa Getsemaní? Getsemaní era el lugar donde se prensan las aceitunas. ¿De acuerdo? El Monte de los Olivos, había olivos por ahí y había un lugar donde se llevaba esa aceituna y se prensaba, ¿no? Para que saliese el zumo, para que saliese el aceite. Pues la verdad que también el nombre del sitio expresa cómo Jesús fue prensado en todos los sentidos, ¿no? En ese momento tremendo que él vivió. Fue prensado ante el sacrificio que estaba a punto de sufrir. Estas expresiones que hemos comentado demuestran que la victoria de Jesús sobre su propia voluntad. Dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto ocurre en un huerto, pero ahora vamos a otro huerto, el huerto en el que estaba Adán y Eva. Curioso que la derrota del mundo se da en un huerto, el huerto del Edén, y la victoria del mundo se da en otro huerto, el huerto de Getsemaní. En el primer huerto hay una derrota, porque Adán y Eva decidieron hacer su voluntad. ¿No? Podéis comer de todo, pero hacedme caso. Aquí no entréis, ¿no? Y está el diablo también, otra cosa también interesante, algunas películas lo recogen. En Getsemaní, Jesús también fue tentado por el diablo. Dice que cuando Jesús, ese tiempo en el desierto, al principio de su ministerio, fue tentado y superó la prueba, dice que el diablo le dejó hasta otra ocasión. ¿Cuál fue esa ocasión? No lo vemos en los evangelios, que hubiese otra aparición del diablo. Fue en Getsemaní. A pocos minutos de la crucifixión, el diablo intenta impedir que Jesús muera en la cruz por nosotros, ¿me entendéis? Y lo mismo que intentó desviarle de su misión cuando le tentó en el desierto,
todo esto te daré, no hace falta que pases por la cruz, esto es tuyo. Si me adoras, pues lo mismo estaba pasando en Getsemaní. Así que Jesús está haciendo algo que no hizo Adán y Eva. Que ante la tentación del diablo, ellos dijeron, pues mira, te vamos a hacer caso. ¿De acuerdo? Porque tú nos dices que si comemos de este fruto no moriremos. ¿De acuerdo? Y Dios nos ha dicho que moriremos. Pero esto es agradable, esto me apetece, esto me gusta. Yo quiero hacer lo que me apetece, ¿no? ¿Vale? Pues en ese huerto se produjo la derrota del mundo. Y Jesús es el postrer Adán, es el nuevo Adán, es el que ante la posibilidad de hacer su voluntad, lo que le apetecía, ¿de acuerdo? Sometió esa voluntad a la voluntad del Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y ahí se produce la victoria. La victoria que produce Jesús es causa de la derrota que cometió Adán y Eva. Por lo tanto, hay una batalla espiritual, emocional, psicológica, violenta, pero que gana sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre, aunque eso significaba la muerte. Si coméis del fruto, ciertamente moriréis. ¿No? Dice Dios a Adán y Eva, pero aquí, si cedía su voluntad a la voluntad del Padre, ciertamente moriría. Por eso digo, una cosa es, y hay que tener mucho cuidado, o sea, hay mucha gente que no quiere decir, Señor, que sea tu voluntad. Porque ya pierde el control. Oye, yo quiero tener el control de mi vida, y como yo diga, Señor, que sea tu voluntad, quiere decir que ya el control de mi vida no lo llevo yo, ¿no? Y esa es la desgracia del ser humano, que el control que lleva termina siempre en accidente, ¿no? O sea, cuando tú dices que sea tu voluntad y no la mía, estás cediendo tu voluntad a la voluntad de Dios, pero que siempre será mejor que la nuestra. ¿Me entendéis? Y esa voluntad suponía, esa cesión de la voluntad suponía la muerte. Así que yo creo que esto es un reto también. No es fácil decir, Señor, que sea tu voluntad. Porque el Señor te puede pedir que dejes el trabajo y te vayas de misionero. Oye, ¿cómo voy a hacer eso? Si ya tengo yo mis planes, ya tengo la entrada del piso, ya tengo... ¿Entendés lo que es? O sea, es que parece que es fácil, pero yo te reto a decir, Señor, que sea tu voluntad en mi vida. ¿No? Pues eso es lo que estaba haciendo Jesús. Pero dice que fue oído, y esto fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo es que fue oído? ¿Qué es lo que estaba pidiendo Jesús realmente? Pero dice que fue oído. Quiere decir que Dios te oye, aunque a veces la respuesta no sea lo que tú quieres. Que te oye. Pero, ¿me entendéis, no? Pero cuando dice que ¿fue oído realmente? ¿Superó la muerte? Fue oído. Para nosotros, ser oído hubiese significado ser librado de la muerte, ¿o no? ¿Cómo dice aquí que fue oído? Sí murió, ¿no? Para nosotros, por eso digo, nosotros muchas veces, hombre, ser oído hubiera significado decir, mira, sí, hijo, vete a casa tranquilo, que no vas a tener que pasar por aquí, ¿no? Pero dice que fue oído. Que fue oído. Y no se murió. O sea, murió, pero resucitó. ¿Fue oído o no? Resucitó. Pero no hay resurrección sin cruz. A veces la gente quiere la corona, el premio, la bendición. ¿De acuerdo? Pero no quiere la cruz. Pues no hay. Dice que después de eso Dios le declaró
sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No hay gloria sin cruz. Fue oído completamente por el Padre. Y dice que también aprendió obediencia. ¿Esto significa que Jesús era desobediente en la eternidad? ¿No? Aprendió obediencia. Pues no era desobediente, era obediente, porque cuando el Padre está planteando la salvación del mundo, el Hijo está dispuesto a ir ahí, ¿no? De manera voluntaria. Dejó toda su gloria de manera voluntaria, fue obediente. Pero había algo que todavía no había experimentado, es ser obediente como hombre, ¿no? O sea, una es la obediencia divina y otra cosa es estar ya en una situación de hombre, de realidad, de circunstancia, etcétera, ¿me entendéis? Y como hombre, ¿vosotros pensáis que Jesús ya cuando nació ya hablaba todos los idiomas del mundo? Tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a ser carpintero, su padre le enseñó, ¿me entendéis? O sea, como hombre tuvo que aprender todas las cosas, y eso también es bueno, hombre, porque por eso hay evangelios apócrifos que decían, bueno, que Jesús le ganaba a todos los niños cuando se peleaba, ¿no? Porque era súper poderoso, era como súper... Eso no es el Jesús de la Biblia, ¿de acuerdo? O sea, Jesús a lo mejor se peleó con alguien y a lo mejor recibió algún tortazo. Quiero decir, que como hombre tuvo que aprender todas las cosas que los hombres aprenden. Incluso obedecer a su padre y a su madre, ¿de acuerdo? Incluso aprendió obediencia. Por lo tanto, en su carne, en su vida terrenal y humana, se identificó también con que nosotros, en lo que nosotros también nos tenemos que identificar y aprender. Tenemos que aprender a obedecer. Pues eso es lo que hizo él. En su carne aprendió la obediencia. En las peores circunstancias, ¿no? En las peores circunstancias. Diciendo que sea tu voluntad y no la mía. Cuando hace eso, dice que fue perfeccionado, lo mismo. ¿Quiere decir que no era perfecto Jesús? ¿Que era imperfecto? No, quiere decir que esta disposición a aprender, esta disposición a someter su voluntad a la voluntad del Padre, le capacitaba para ser quien realmente fue. ¿De acuerdo? Por eso dice que el Padre le nombró sumo sacerdote. Es muy interesante esto porque según el orden de Melquisedec, hay dos líneas sacerdotales. Una, la típica, los descendientes de Aarón, la tribu de Aarón, que todos eran sacerdotes. En el Antiguo Testamento es necesario que haya un sacerdote, ¿de acuerdo? Porque era el que intercedía ante Dios por el pecado del pueblo. Pero el orden de Melquisedec es un orden diferente, es un orden celestial. Melquisedec es un personaje un poco enigmático que aparece en la Biblia, pero no es del orden de Aarón. Es otro orden espiritual, lo cual quiere decir que Jesús es nuestro sacerdote. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo, dice, en rescate por todos. Por lo tanto, no necesitamos sacerdote. Tenemos uno y suficiente, que es Jesús. Por lo tanto, ya terminando, ya resumimos, Jesús llora 3 veces en la muerte de su amigo al contemplar una ciudad incrédula, rebelde, pero ganó la guerra. La guerra que se perdió en el Edén fue ganada por Jesús cediendo su voluntad a la voluntad del Padre. En Getsemaní realmente Jesús está luchando también con el diablo y le venció. Y la manera de hacer lo que hizo Jesús es conocer la palabra, escrito está, aceptar el plan de Dios para nuestra vida, someter nuestra voluntad a la suya. Y dice el texto de Hebreos que gracias a esto, pues tenemos salvación. Él vino a salvarnos. Por lo tanto, en Semana Santa de nuevo la oferta de salvación
de Jesús, de Dios mismo, para todo aquel que todavía no le conoce. Si no conoces a Jesús, de verdad te estás perdiendo algo que siempre has estado buscando, porque lo sigues buscando. Pero ese es Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que acércate a Jesús. Él se acercó a ti haciéndose hombre para tu salvación. Amén. Señor, gracias te damos porque no podemos comprender en profundidad todo lo que estaba pasando en ese huerto, pero sabemos que hubo victoria, que moriste, pero que el Padre te escuchó y fue levantado de los muertos al tercer día y ahora vive. Y vive también entre nosotros y con nosotros y en nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú te has acercado tanto al hombre hasta el punto de morar en cada corazón. Te pedimos por las personas que no te conocen, Señor, que abran su Biblia, que descubran lo que hay en ella y que te sigan, Señor, porque no hay nadie en el mundo que merezca ser seguido sino tú. Te damos gracias por haber venido, por haber sometido tu voluntad a la voluntad del Padre, por haber completado la salvación, como tú dijiste en la cruz, consumado es. Todo lo que había que hacerse se hizo y tú lo hiciste. En tu nombre te damos gracias. Amén.